A ver, el dinero. Parece algo súper simple, ¿no? Lo usamos todos los días para comprar cosas. Pero, ¿y si la forma en que pensamos sobre el dinero, o más bien, en que no lo entendemos, podría estar detrás de las peores crisis económicas? Bueno, para eso vamos a explorar una idea clave, el equilibrio monetario. Y aquí va la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que algo tan básico, una herramienta creada para que todo fluya mejor, para facilitar el comercio, termina siendo la causa de tanto caos y tanta inestabilidad en la economía? Para entender esto, hay una metáfora que es perfecta. Imaginen el dinero como una especie de velo, ¿ok? Un velo que se pone sobre la economía real, la de las cosas que producimos y consumimos. Cuando ese velo está quieto, liso, vemos todo con claridad. Pero, ¿qué pasa cuando empieza a aletear, a moverse? Ahí es cuando nuestra visión se distorsiona por completo, y es cuando se empiezan a tomar pésimas decisiones económicas. Ok, pero antes de meternos en el lío, en cómo se distorsiona todo, primero hay que entender cómo se ve el escenario ideal, o sea, cómo sería una economía donde el dinero funciona a la perfección. Bueno, a eso se le llama equilibrio monetario. ¿Y qué es exactamente? Miren, en palabras sencillas, es un estado de balance perfecto. Es cuando la cantidad total de dinero que hay circulando en la economía es exactamente la misma que la gente y las empresas realmente quieren tener en sus manos, ya sea para sus compras del día a día o para ahorrar. O sea, ni sobra dinero ni falta dinero. El punto justo. Ahora, para entender por qué alguien querría tener dinero, hay que tener clara una diferencia fundamental. Por un lado está el valor nominal, el numerito que vemos impreso en el billete, ¿no? Un 100. Pero lo que de verdad importa, lo crucial, es el valor real. O sea, ¿qué se puede comprar con ese billete de 100? Ese es su poder adquisitivo. Al final del día, a nadie le interesan los pedazos de papel de colores. Lo que nos interesa es lo que podemos obtener a cambio de ellos. Y esta analogía lo deja clarísimo. Imaginen un concierto. Imprimir más boletos no va a hacer que aparezcan más asientos en el estadio, ¿verdad? Pues con el dinero pasa igual. Imprimir más billetes no crea por arte de magia más casas, más comida o más computadoras. El dinero es solo un ticket para reclamar la riqueza que ya existe. No es la riqueza en sí misma. Muy bien. Ya tenemos claro el escenario ideal, el del equilibrio. Pero ahora viene lo interesante. ¿Qué pasa cuando ese equilibrio se rompe? ¿Qué pasa cuando ese velo del que hablábamos empieza a aletear con fuerza? Y bueno, la causa más común de ese aleteo es simple, que haya demasiado dinero en el sistema. ¿Qué ocurre cuando de repente la cantidad de dinero que circula es mucho mayor a la que la gente realmente quiere o necesita tener? Ok, este gráfico a primera vista puede parecer complicado, pero la idea detrás es muy, muy simple. Fíjense, esa línea vertical, la MS, es la cantidad de dinero que hay en la economía. Ahora, imaginen que el Banco Central decide aumentarla y la mueve hacia la derecha, a MS'. ¿Qué acaba de pasar? De un momento a otro hay un exceso de dinero. La gente y las empresas tienen más dinero en sus cuentas de lo que quisieran, y su primer instinto va a ser, deshacerse de ese extra. Desglosemos esto paso a paso. 1. Se crea este exceso de dinero. 2. La gente dice no quiero tener tanto efectivo que pierde valor y empieza a gastarlo, a comprar lo que sea, bienes, servicios, activos. 3. Como todo mundo está haciendo lo mismo al mismo tiempo, ¡pum!, la demanda se dispara y los precios suben por todos lados. Y 4. Los precios siguen subiendo y subiendo hasta que se llega a un nuevo equilibrio. Ahora, esa mayor cantidad de dinero nominal es necesaria para comprar las mismas cosas de antes, solo que más caras. Se alcanzó un nuevo balance, sí, pero a costa de que el dinero valga mucho menos. Pero ojo, que la inflación, esa subida de precios, es solo la punta del iceberg. Es el síntoma que todos vemos. El verdadero daño, el más profundo y sigiloso, está ocurriendo en otro lado, en el mercado de crédito, y tiene que ver con las tasas de interés. Y para entender esto, tenemos que hablar de dos tipos de tasas de interés, una distinción que hizo un economista llamado Kuhn-Wixell. Por un lado está la tasa natural. Piensen en ella como el reflejo del ahorro real de la sociedad, o sea, la voluntad genuina de la gente de posponer su consumo y ahorrar. Y por otro lado
está la tasa de mercado, que es la que todos conocemos, la que nos cobra el banco por un préstamo. En un mundo perfecto, en equilibrio, estas dos tasas deberían ser idénticas. Aquí, justamente aquí, es donde se cocina el problema. Ese exceso de dinero que se inyecta en la economía va a parar a los bancos. Y los bancos, para poder colocar todos esos nuevos préstamos, ¿qué hacen? Bajan la tasa de interés, la tasa de mercado. El problema es que esta tasa ahora es artificialmente baja. Cae por debajo de la tasa natural, la que refleja cuánto ahorro real hay. Y ahí se abre una brecha muy peligrosa. Y esta brecha es tan peligrosa porque es una señal completamente falsa. Es como si la economía le estuviera gritando a los empresarios: ¡Hey! La gente está ahorrando un montón. Es el momento perfecto para pedir prestado barato y empezar grandes proyectos de inversión. Pero la realidad es otra. Ese ahorro no es genuino, es solo dinero recién creado. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a financiar proyectos a largo plazo, fábricas, construcciones, que no están respaldados por ahorro real. Se está inflando una burbuja. Y todos sabemos cómo terminan las burbujas. Tarde o temprano, estallan. Bien, al entender todo este mecanismo, nos damos cuenta de que esta forma de ver la economía, este enfoque del equilibrio monetario, es bastante diferente a otras teorías macroeconómicas que quizás son más famosas. Esta tabla lo resume bastante bien. Si se fijan, mientras que el keynesianismo está muy preocupado por el gasto agregado y el desempleo, y el monetarismo se enfoca casi exclusivamente en la inflación general, el enfoque del equilibrio monetario va un paso más allá. Le importa la estructura interna de la economía, cómo se están coordinando las decisiones de ahorro e inversión a través del tiempo. Por eso, su principal señal de alerta, su luz roja en el tablero, es esa divergencia entre la tasa de interés natural y la de mercado. Y todo esto que hemos visto nos lleva a una conclusión un tanto provocadora. Una que choca de frente con uno de los objetivos sagrados de casi todos los bancos centrales del mundo. Pensemos en esto. La meta principal de la política monetaria hoy en día es casi siempre la estabilidad de precios, mantener la inflación baja y estable, ¿cierto? Pero si vemos la economía desde la perspectiva del equilibrio monetario, la pregunta ¿es eso siempre lo mejor que se puede hacer? Aquí tenemos dos caminos, dos objetivos que compiten. Por un lado, la estabilidad de precios, que ya conocemos, mantener todo constante. Pero por otro, hay una idea llamada la norma de productividad. ¿Y qué dice? Algo bastante lógico. Si una economía se vuelve más productiva, si gracias a la tecnología podemos producir más cosas y más baratas, ¿no sería natural que los precios de esas cosas bajaran? Según esta visión, permitir que los precios caigan suavemente como reflejo de esa mayor eficiencia no es un problema, es una señal de progreso. Y aquí es donde todo se conecta. A ver, si la economía es más productiva y los precios quieren bajar de forma natural, ¿qué tiene que hacer un banco central para mantenerlos estables? Pues tiene que inyectar dinero para forzar que los precios no caigan. Pero, un momento, esa inyección de dinero para arreglar algo que no estaba roto es justamente lo que puede distorsionar las tasas de interés, crear esa brecha de la que hablamos y sembrar las semillas del próximo ciclo de auge y crisis que, irónicamente, se buscaba evitar. De hecho, el economista F.A. Hayek, que es una de las figuras clave en toda esta línea de pensamiento, lo dijo muy claro. Él sostenía que los cambios en los precios que vienen del lado de los bienes, o sea, por mejoras en la productividad, no solo no son malos, sino que son necesarios para mantener el equilibrio. Decía que intentar corregirlos es meterle ruido al sistema y es la verdadera fuente de los problemas. Así que esto nos deja con una pregunta final, una para darle vueltas. ¿Y si hemos estado obsesionados con la métrica equivocada? ¿Qué tal si una suave y constante caída de los precios, lo que muchos llaman deflación benigna, no es el fantasma de la crisis que nos han pintado, sino todo lo contrario? Quizás es la señal más clara de una economía que está sana, que innova y que progresa.